Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio dedicado al estudio diario de la palabra de Dios con aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Bernardo Alvarado, pero antes de continuar este programa vamos a tener una breve oración. Bendito Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, gracias por este día. Pedimos la bendición de tu Santo Espíritu sobre cada uno de los oyentes para que tu palabra pueda ser efectiva en sus vidas. Señor, quédate con nosotros y danos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos continuando el tema, los engaños para el tiempo del fin, y el tema de ahora es los dos grandes errores. En realidad hay muchos señales que podemos entender cuando estamos en errores. Pero hoy hay una situación bastante complicada que vamos a tratar de explicar aquí en la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque son errores escondidos sigilosamente para que la gente no tan fácil entienda estos errores. Y uno es la inmortalidad del alma, porque Satanás ha enseñado a la gente de que el alma cuando uno muere, el alma sigue viviendo. Y ese es uno de los grandes errores que hemos encontrado en todas partes donde vamos. Por ejemplo, dice, mi abuelita murió y me está viendo desde el cielo. ¿Sí? Eso es algo común que usted puede escuchar en cualquier situación que pasa. Pero nosotros vamos a mostrar con la palabra de Dios lo que dice la Escritura acerca de eso. Y el otro gran error es la santidad del día domingo. Vamos a mostrar con la ayuda de Dios y la palabra de Él cómo es que, qué día es en realidad el que tiene santidad. ¿Por qué razón? Porque es bien importante cuando nos hablan acerca de las Escrituras, debe de ser un escrito está. ¿Por qué razón? Porque si no nos prueban con la palabra de Dios, no es verdad. No tienes por qué creerlo, porque no es verdad. La palabra de Dios es la que es viva y eficaz, y esa es la que tiene sentido para nuestra vida espiritual. Citamos Eclesiastés capítulo 9 y el versículo 5 y 6. A ver qué nos dice acerca de la inmortalidad del alma. En realidad es interesante porque debemos de darnos cuenta con un escrito está qué es lo que Dios nos enseña sobre este tema. Eclesiastés capítulo 9, 5 y 6 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor, su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Aquí está bien clarito. ¿Por qué razón? Porque dice que los vivos sabemos que vamos a morir, pero el muerto nada sabe. Su memoria, su odio, su rencor, todo fue puesto en olvido. Es interesante esto. ¿Por qué razón? Porque imagínate, un Dios de amor, porque Dios es amor. Siempre nos ha explicado Él, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y Él nos muestra que Él es un Dios de amor. Y no sería justo que un Dios de amor, cuando yo me muera, me vaya al cielo a ver cómo mis hijos sufren aquí en la tierra. Imagínate tú qué tortura sería ver a tu hijo, por ejemplo, que está en un accidente de tránsito y tú dices, wow, y cómo sin poderlo irlo a ayudar, pero como tú lo estás viendo desde el cielo, eso sería una tortura. Por esa razón no tiene ni lógica común de que una persona muerta pueda estar viendo a sus seres queridos acá en la tierra, porque eso sería como que Dios te agarre para irte a torturar. Entonces, de esa manera, yo me quedo más tranquilo de que si muero, voy a descansar. Tranquilo, ya no sé nada aquí, no sé nada de lo que está pasando en la tierra. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Sin embargo, los falsos cristos y los falsos profetas no son los únicos engaños del tiempo del fin.
de los que tenemos que ser conscientes. Nuestro enemigo, el gran conflicto, tiene muchas estratagemas diseñadas para engañar a todo lo que pueda. Como cristianos necesitamos ser conscientes de esas artimañas y solo podremos lograrlo al conocer la Biblia y obedecer sus enseñanzas. La otra situación que quiero explicarte es acerca de la santidad del día domingo. En la Escritura, en la palabra de Dios, no encontramos un texto bíblico que nos diga que el domingo es santo. No encontramos un texto. Entonces, ¿por qué razón? Porque vemos, por ejemplo, en Marcos 16, del 1 al 6. Voy a leerlo porque es interesante para que sepamos qué es lo que el Señor dice en su palabra con respecto a este día. San Marcos 16, del 1 al 6 voy a leer. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Es interesante. ¿Por qué razón? Porque estas mujeres vinieron al sepulcro el primer día de la semana. Su plan era venir a ungir el cuerpo de Jesús al sepulcro. ¿Qué sucedió? Jesús ya no estaba. Y usted y yo, amigo, usted sabe perfectamente bien que esto es común, es muy conocido, que Jesucristo resucitó el primer día de la semana, o sea, el domingo. Todos lo conocemos como el día de la resurrección. Entonces, eso significa de que acá es el primer día de la semana. Por otra parte, si usted va, por ejemplo, al calendario, usted va a encontrar en el calendario que el primer día de la semana es el domingo, no es el lunes. Esto es interesante. ¿Por qué razón? Porque si ponemos entonces en perspectiva este punto, nos damos cuenta que el séptimo día es el sábado. Y Dios dice en su palabra que Él bendijo el día sábado y lo santificó. O sea, le puso algo especial a ese día. Lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué razón? Es interesante que nosotros entendamos la palabra de Dios. Elena de White explica dos de esos grandes engaños, merced a los dos grandes errores, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo. Satanás someterá a la gente bajo sus engaños, mientras el primero pone el fundamento del espiritismo, que es la inmortalidad del alma. El segundo crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tener sus manos a través de un doble abismo para asir la mano del espiritismo y para estrechar las manos con el poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma y pisoteará los derechos de la conciencia. Esto se encuentra en un libro que ella escribió que se llama El conflicto de los siglos, la página 574. Y en realidad te estoy citando este libro porque te invito también a leerlo. Búscalo donde tú te encuentres. Vas a encontrar ese libro y te invito a que lo leas. El conflicto de los siglos. Qué increíble es ver, incluso muchos años después de que escribieran esas palabras, cuán frecuentes siguen siendo los dos grandes errores en el mundo cristiano. Porque en realidad es interesante cómo vemos ahora que la gente quiere hablar con los muertos. Eso es increíble, pero eso no existe, porque los muertos nada saben. Vamos a orar. Bendito Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendícela, Padre. Ayuda a las personas que están escuchando este programa y permítele, Señor de amor, que abran su mente y su corazón para servirte. Gracias, Padre, porque tú, en tu amor y misericordia, nos has dado la sabiduría de tu santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén.